Fijémonos desde que asumió el gobierno, cómo pudimos repuntar lo que eran en su momento las reservas brutas internacionales de Macri. Hoy estamos, estos en Ahora, miles de millones. Vos fijate, Macri, cómo tenía un nivel de reservas que iba, creo 70.000 millones, 72.000. Sí, 70 millones. Y se vino a pique Sí. antes de que termine el gobierno. Fíjate la percepción del riesgo, cómo Sí. influye un gobierno, porque las reservas empiezan a caer antes cuando ya se empieza a oler que Es verdad, esto fue el periodo electoral. Cuando Cristina anuncia que va a ser candidata como Sí. vicepresidenta, Sí. y ahí se empezó a caer ese riesgo, empezó a tomar mayor proporción y automáticamente hubo un flujo de capitales al exterior que querían sacar los dólares, Increíble. no había cepo. Bueno, Claro, y eso fue salida de las cuentas bancarias, porque es lo que ahora está pasando, que mucha gente compra dólares, pero deja el saldo en cuenta bancaria a la vista, ¿no? Ahí se ve clarito cómo desde que tocamos ese piso, cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, se empieza a acumular de vuelta reservas. Ahora sí nos metemos de cabeza en la macroeconomía, podemos decirle, le decimos macro o a los... Análisis de coyuntura. vamos a Análisis hacer. de coyuntura. Este informe lo hicieron los chicos, lo hicieron especialmente para Argendata, para que ustedes lo tengan. Y vamos a seguir el orden, Juanjo, cuando puedas poner la presentación en PDF que te mandé. Así empieza. ¿Cómo está el país? ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? ¿Quién quiere arrancar? Primera página. Si querés, Toto, Sí, bueno, esa voz, que los gráficos primero- hablan solos, son muy visuales. Bueno, dale, los poneme la gráficos. próxima. Sí, yo creo que Ahí está, coyuntura próxima. local, para arrancar a hablar un poco, yo creo que hay que analizar 4 factores que son fundamentales para ver también el éxito del programa del gobierno, teniendo en cuenta que ahora estamos en la fase 4, y eso sería básicamente lo fiscal, el orden monetario y fiscal, tipo de cambio y bandas, cómo está la credibilidad del sistema, Sí. y aparte de eso también, cómo estamos en términos de deuda externa y cómo también nos ve el mercado hacia afuera, es decir, el acceso que tenemos al crédito internacional. Primero, para ir por orden, arrancamos con la placa de La 3. resultado fiscal, La claro. 3. Esto yo creo que es una de las metas principales del gobierno, que el FMI le dijo que lo tenés que cumplir sí o sí. Sí. Y fijémonos cómo, analizando los últimos 10 años, lo cumplió de manera exitosa, porque veníamos con un resultado fiscal del sector público que, para llevarlo a tierra, esto es, al Estado le ingresa esto, tiene que gastar menos, tiene que tener un superávit, ¿sí? Tiene que sobrar plata, no podemos estar gastando de más, porque eso lo financiamos con emisión después. Es decir, Claro. el Banco Central tiene que emitir pesos para financiarlo. Es la primera vez que esto pasa en el corto plazo. ¿Por qué? Sí. Porque hace poco, cuando salió el Staff Report, Mariano lo debe haber leído seguro, conociéndolo, el Staff Report que nos habilita a la nueva transferencia o a la última transferencia de los 1.000 millones, hablaba sobre que había una diferencia entre el superávit fiscal y el superávit primario. No sé si te acordás, Sí. que se habla de 0,8. Ahí en este gráfico vos ves que en los dos casos hay superávit. No hay un déficit financiero y un superávit. Sí, que siempre la clave es tener un superávit primario, que Sí. es ingresos menos egresos. Sí. Y después el financiero tiene en cuenta los intereses de la deuda. Exacto. Que uno puede tener un déficit financiero transitorio. Por intereses, claro. Que es pagos de intereses, que es transitorio, porque si uno tiene acceso a los mercados, uno puede ir refinanciando y puedes crecer. Pero en este momento es clave tener superávit de los dos, primario Claro. y financiero. Fundamental lo que está diciendo ahí Marian, porque justamente es el plan que se está ejecutando en este momento, de poder refinanciar gran parte de la deuda Exacto. que estaba a tasa elevada, ahora que tenemos un riesgo país más estable, más tranquilo, cercano a los 400, 500 puntos, podemos refinanciarnos más baratos. Entonces esa barra naranja que vemos se va a ir achicando con la barra verde, y lo importante termina siendo mantenerse en el superávit. Claro, de lo que habla Nico es este programa de calce de deuda para el pago de no solamente los bonistas, sino también todo el vencimiento de la deuda general que tiene programado el gobierno para todo lo que queda del año y para todo 2027. Cuando habla el ministro de Economía, Toto Caputo, que no es este Toto, dice, nosotros tenemos prácticamente cerrado el plan de financiamiento de deuda, colocándolo siempre en el mercado local, porque hasta ahora no ha salido a tomar deuda internacional. Esto es lo que vos querés decir. Esperan, sí, claro, y han hablado en algunas exposiciones sobre ese momento, porque han sido criticados hace, por ejemplo, en marzo, que teníamos capaz un poco de estabilidad también en el riesgo país, de por qué no salieron a pedir esa deuda. ¿Te acordás? Sí. Pero les parecía elevado una tasa del 9%, Del 10%. 10, dijo, claro. Entonces están esperando un mejor momento para salir a buscar y refinanciar esa deuda. Justo lo comparaban con Ecuador, que en ese momento había salido a buscar Exacto. dólares al mercado internacional y teníamos prácticamente el mismo riesgo país en ese momento. Pero por eso fue Ecuador criticado. colocaba deuda a menor tasa. Totalmente, a menor tasa, también unos plazos distintos. Claro. Es completamente distinta también la situación de dónde viene Ecuador y dónde venimos nosotros. Lo vemos con Básico, estos gráficos. básico. Por ende, me parecía absurda en algún punto la comparación desde cómo venimos, pero sí desde el riesgo país, ya que por el contexto geográfico tenía que ver y
Mucha gente lo criticó. Claro, bueno, todas esas barritas naranjas y verdes que son negativas es el prontuario que tiene Argentina. Ahora está tratando de conseguir que la hoja de ruta hacia adelante sea un currículum, por lo menos que esté apto para conseguir trabajo. Eso sería lo que está buscando Argentina. Mira, más fácil te lo resumo. Sí. Una familia Sí. que todos los meses termina pidiendo plata, algún préstamo fácil a una billetera virtual y va Imagínate. generando deuda, intereses. Es insostenible. Llega un Esto momento que no la puede pagar. es insostenible. Es la historia argentina, que después llegamos a un default porque se termina tirando la suciedad bajo la alfombra hasta que explota. Exacto. Justamente la inflación es lo que te permite que eso se esconda. Bueno, Toto, te interrumpí entonces. Sí, no, para mí yo creo que es una de las metas que cumplió el gobierno y que lo tiene que seguir cumpliendo porque está dentro del Exchange Facility Fund, que es básicamente lo que el FMI le está prestando, lo tiene que cumplir para desembolsar los montos. Exacto. Entonces lo viene y no lo va a dejar de cumpliendo- cumplir no porque lo va es a el dejar de ancla cumplir. del programa, No, básicamente. No. Y ya la segunda parte, ya fuera del resultado fiscal, yo creo que son las reservas, Bien. que es la segunda, la próxima Placa número placa. 4. Y acá vemos las reservas internacionales brutas. Esto es increíble. No vemos las netas, pero fijémonos desde que asumió el gobierno cómo pudimos repuntar lo que eran en su momento las reservas brutas internacionales de Macri. Hoy estamos, esto es en Ahora, miles de millones. Vos fijate, Macri, cómo tenía un nivel de reservas que iba, creo 70.000 millones, 72.000. Sí, 70 Y millones. se vino a pique Sí. antes Sí, de pero que termine el gobierno. Fíjate la percepción del riesgo, cómo Sí. influye un gobierno, porque las reservas empiezan a caer antes cuando ya se empieza a oler que Es verdad, Cristina- esto fue el periodo electoral. Cuando Cristina anuncia que va a ser candidata como Sí. vicepresidenta, Sí. y ahí se empezó a caer ese riesgo, empezó a tomar mayor proporción y automáticamente hubo un flujo de capitales al exterior que querían sacar los dólares, Increíble. no había cepo. Bueno, Claro, y eso fue lo- salida de las cuentas bancarias, porque es lo que ahora está pasando, que mucha gente compra dólares, pero deja el saldo en cuenta bancaria a la vista, ¿no? Ahí se ve clarito cómo desde que tocamos ese piso, cuando termina el gobierno de Alberto Fernández, se empieza a acumular de vuelta reservas. Perfecto, es clarísimo. Ahora, fíjate, Alberto Fernández cómo no logró nunca capitalizar ese repunte que vos decís que tuvo supuestamente un cambio de estrategia política, que veníamos de la derecha, supuestamente, vamos a ponerlo en términos criollos. Veníamos de la derecha, veníamos a un gobierno más de izquierda, que era lo que la gente quería, por eso votó un cambio, y nunca capitalizó ni siquiera en la pandemia con una mejora de la opinión de la población o de la opinión Sí. pública respecto del presidente. Los depósitos en dólares en cuentas a la vista se derrumbaron. Porque Fíjate el final, ¿te acordás el plan Platita? Oh. Cuando le dan los superpoderes a Massa y empezó Ya está. a usar las reservas para tratar de contener el dólar MEP, que hizo bueno, un era desastre. reservas negativas. Y ahí fue, fíjate ese pico que empiezan a caer, es el final del gobierno de Alberto Fernández con Massa de ministro de Economía. Hermoso. Ahora, esto, Juli, también es la foto, es decir, Sí. acá vemos las brutas, después vamos a ver algo que sacamos también de una presentación del Banco Central, Sí. que vamos a ver las netas, que son las líquidas, las que realmente es el poder de fuego del Central, pero esta foto muestra que realmente es una recuperación muy buena y que también los inversores extranjeros lo miran con buena manera. Claro, estos son niveles de confianza si lo traducimos Exactamente. a la política. O sea, ahí están las reservas brutas, es decir, un poco el ancla está puesta en mirar qué pasa con los depósitos de las personas que toman decisiones todos los días, pero en realidad esos son los encajes que no representan todas las reservas brutas. Y la disciplina que están teniendo porque ayer cumplieron el día número 118 de compras de seguidas. compras, exacto, consecutivas de compra de dólares. Desde compra de dólares, por ende también ratifica esta confianza y la impronta que tienen para querer comprar, lo cual ratifica Claro. que esta tendencia alcista en cuanto a la acumulación de reservas brutas siga creciendo. Ahora, ¿cómo se explica esa suba? Claro, Kirchner implica el gobierno de Néstor. La soja, ¿te acordás cuando la soja triplicó valores y automáticamente vos exportabas la misma toneladas, Claro. pero a un precio 3 veces más alto? Y fue esa lluvia de dólares que tuvo Néstor O gratis. sea, esa suba que vemos después de Dualde tiene que ver con el precio de la soja. Que con toda la ayuda de la soja y demás, Néstor Kirchner logró 118 días de compra consecutivos también, como es en este gobierno, con contextos totalmente distintos, con una soja mucho más baja, Mirá. con situaciones de guerra externa, con emergentes por ahí no tan favorecidos, y así todo lograron igualar esa racha histórica. Y después mantuvieron, pero no lograron el pico de éxito que tuvo Macri con, fíjate, esa era una expectativa positiva de la sociedad respecto a lo que estaba haciendo en ese momento la gestión del Banco Central de Sandleris, era la Sí, última. que ese modelo populista que Sí. no estaba apuntado a largo plazo. Cuando Claro. bajó el precio de los commodities, de repente teníamos menos dólares, las reservas se les van a pique también a Se Cristina. ve perfecto. Se ve perfecto. Nico, ¿querías agregar algo? Sí, la verdad, hay algo que me molesta cuando hablamos de las reservas, que es que cuando uno analiza países en el exterior, no es un dato que influya tanto en la macroeconomía. Es más, somos de los países con mayores reservas en el planeta o con mayor tenencia de dólares. Sí. Justamente
¿Por qué? Porque vamos a hablar en términos futbolísticos, ya que estamos Sí, en el Mundial. Por favor, al criollo. Bien. Dale. Esto, tener buenas reservas es tener una defensa sólida, ¿sí? Entonces, pues, si vos tenés 0 reservas, en algún momento te patean al arco, te hacen un gol. Sí. En cualquier momento. Entonces nosotros tenemos que tener muchas reservas porque estamos jugando en una cancha que es muy ofensiva. En otras Y con canchas... pozos. Claro, exacto. Entonces, cuando vos vas a jugar a canchas que son más tranquilas, no tenés que preocuparte tanto de que tu arquero mida 5 metros y tape todo el arco. Claro, Esto acá es un estamos poco- jugando en cancha de barro, de césped, con barro y pozos, y habitualmente los equipos de la primera liga o desarrollados están jugando con césped sintético. Claro, y Si están tenés tranquilos. a Dembélé y a Mbappé enfrente, tenés que tener al Dibu en el arco porque posiblemente Exacto. pueden pasar cosas malas. Si no, Es y buena eso- la analogía. Bien. Entonces, me molesta un poco porque, bueno, seguimos hablando de estas cosas. Es como cuando se dice que se habla mucho de economía, es porque el país está mal. Sí. Bueno, de alguna forma, hablar tanto de las reservas significa que todavía en macroeconomía estamos débiles, estamos frágiles. Claro. Eso Ahora, es es el único. Miren esto. Tengo un video de Santiago Bulat, que es amigo, es colega de la casa, pero es amigo también, que el domingo estuvo en la Fábrica Podcast, que en un programa junto con su socio de amigo, que es Alan Suchovicki, y él fue a estudiar a Londres. Vos esto lo sabés, Mariano, porque viajás Sí. mucho, das clases afuera. Él fue a estudiar a Londres y le preguntaba a sus compañeros cuántas reservas tenían sus bancos centrales de los distintos países y cuánto era el tipo de cambio, o sea, cuánto valía el dólar contra su moneda. Bueno, mirá lo que dice Santiago cuando le pregunta a Alan sobre este tema. ¿Qué es lo que aprendiste de afuera para Argentina? Aprendí que un economista no hace lo que nosotros pensamos que hace en el exterior. Lo primero que entendí es que el mundo no está mirando si el dólar sube un poquito más, un poquito menos, hay un proceso de desdolarización o no, discusión y qué sé yo. Tampoco miran las reservas todo el tiempo. De hecho, hice un ejercicio y les dije, ¿me dicen ustedes cuántas reservas tienen sus bancos centrales? Y nadie tenía idea, salvo la turca. Entonces ahí me di cuenta, che, la economía que se estudia cuando lográs estabilizar la economía durante un tiempo y no estás preguntando otras cosas, viene mucho más por temas de productividad, de impactos educativos, de inteligencia artificial. Son otros temas y otra cabeza. ¿Qué es lo que tienen en común? Que todos usamos variables de un lado y del otro para conectar y ver si efectivamente mediante econometría una tiene un impacto en otra. Bueno, básicamente lo que decís vos. Te enoja que estemos mirando las reservas cuando no debería ser significante, pero en este contexto las tenemos que mirar. Y porque la historia argentina nos ha seteado para estar en este momento. Es decir, si te atacaron durante más de 150 años... Ya estábamos en guerra. Claro, Sí. ahora no va a cambiar por un tiempito en donde van mejorando las cosas. Hay que seguir jugando y ver si la cancha se aplana. Y bueno, en algún momento espero que tengamos que no hablar de estas variables. Lo veo, Nico, como DT. ¿Vos cómo lo ves, Mariano? Sí, un gran DT. Podemos pagar el pase. A Yo lo Pep lo que Guardiola. habla de esto es que es un poco la falta de credibilidad de la historia argentina. Sí. Somos el país que más veces defolteó. Sí. Es el peaje que hay que pagar, acumular Claro. más reservas que el resto, porque no nos creen. Somos el cuento El del castigo. pastorcito mentiroso. Sí, el castigo. Sí, te voy a pagar, y cada 9, 10 años defolteamos. Y después el otro, en Brasil, en Chile, propiedades se compran en su moneda, los precios están publicados en su moneda. En Argentina el peso vale tan poco que directamente ya ni transaccional es, prácticamente algo que para los gastos diarios, pero después autos, propiedades, todo es en dólares. Claro, excelente aclaración. Bueno, ahora tenemos la placa número 5 que habla de inflación. ¿Sigue Toto al mando? Y mira, acá Toto la vamos- lleva, es la yo delantera. llevo las delantero. slides y después vamos compartiendo. Dale. También otro punto relevante, fuera de todo lo que es el resultado primario y lo que son las reservas, era la inflación. Claro. Fíjate, Juli, también de dónde venimos nosotros, ¿sí? Ahí estamos directamente del fin de lo que fue Dual, del fin de la convertibilidad. Ahora, qué desaprovechado estuvo el tiempo, ¿no? Sí. Porque mirá si cuando salió Dualde del gobierno y entró Néstor no hubiera podido mantener en línea a rajatabla la inflación. Bueno, pero Seríamos ahí- otro país. Ahí te das cuenta también la ideología política y también tener un banco central no independiente, afín a Claro. las ideas políticas del gobierno. Entonces vos tenés un banco central que interviene, que castiga al campo. Después tenés otro gobierno que hace lo contrario, le baja las retenciones, que te dice no emitamos. Sí. Vos vas y venís con modelos y con ideologías diferentes. Vos necesitas tener una estabilidad monetaria y cambiaria, que yo creo que lo que el gobierno está intentando también controlar. Fíjate, el pico que tuvimos en 2023 fue cuando tuvimos la devaluación, cuando asume Milei. Sí. Después tuvimos el proceso desinflacionario que realmente se logró con éxito. Ahora venimos con una acumulada con el último dato de 14,7. Sí. Entonces, no esperemos todavía inflación de un dígito. Incluso ya se ha dicho que lo abandonemos con la idea por este año y que ver el año que viene. Sí. Porque era la idea terminar con un dígito este año. Un dígito anual. Estás hablando de la Un tasa dígito anual. exactamente. Sí, menos del 10% anual. Sí. Y eso por ahora no lo vamos a poder cumplir, porque en el medio también tuvimos la guerra que impactó en los precios, el dato de marzo del 3,4, que no se esperaba. Bien.
Pero esto es una mirada que yo creo que los inversores de afuera lo muestran porque estás mostrando cómo en la historia no lo pudo lograr y este gobierno de alguna manera lo está intentando cambiar. Pero fíjate que es un proceso que vamos a tardar más de 4 años en poderlo bajar a un dígito. Y después tenemos unas filminas para hablar del caso de Perú, para compararlo. Bien. En pesos. Esto me parece que Sí. llevado al ejemplo del fútbol es como si nuestros defensores y delanteros en los últimos años hayan jugado en contra nuestro. Claro. No hayan querido patear el arco, O sea, no hayan querido Messi defender. era un delantero que le tiraba La apuntaba tiros al córner. al Dibu. Tenía, exactamente. Claro, le tiraba tiros al tenía Dibu. el arco contrario acá y pateaba allá a la esquina. Eso fue lo que pasó en los últimos años en Argentina. No, es Tenían increíble. todo para poder hacer las cosas bien. Lo dijo Mariano recién lo de la soja. La Sí. reserva que se podía llegar a haber acumulado y así todo. Bueno, la historia se contó sola. Bueno, la página 6 habla... Yo me había olvidado de las bandas cambiarias, chicos. De verdad, hasta que no vi este gráfico me había olvidado. Esta semana fue noticia que el dólar empezó a superar la barrera de los 1.500 pesos. O sea, todos hablamos del dólar un ratito en los noticieros porque, claro, superó después de 6 meses 1.500. Ok, miren dónde está el dólar. No, en el medio de la banda, tranquilo. O sea, nada, no Sí. pasó nada. O sea, no hay que preocuparse. La línea punteada en Colorado, ¿qué es? Lo que dice el relevamiento de expectativas que va a pasar. Claro, esa es la proyección del REM, que se les pregunta a las consultoras, che, ¿cuánto piensa que va a estar el tipo de cambio? La proyección del PBI, Sí. de acá a los próximos 12 meses, sale mensual. Y te dicen, bueno, para fin de año el tipo de cambio va a estar en 1.600, Ujú. y ahí vos haces una proyección, lo mismo con el techo y el piso, porque Claro. el techo y el piso de la banda corrige por inflación, y vos nada más tenés el relevamiento de expectativas del mercado, no sabés la inflación futura. Claro. Pero fijémonos, el momento yo creo de mayor tensión del gobierno fue con las legislativas, Exacto, septiembre, octubre. exactamente, donde ahí Donde el realmente gobierno tocó dice el techo. nos vinieron a atacar institucionalmente porque el Sí. 50% de la base monetaria se dolarizó. Sí. Esa es una respuesta que da el presidente siempre que se le pregunta por qué subió la inflación. Bueno, en parte empezó ahí el problema. Ahora, si nosotros hoy le preguntásemos al presidente por las bandas, él diría, yo dije que en algún momento las bandas no iban a existir. Te iba a decir exactamente lo mismo. Dicen que la crearon para que no existan. Y es verdad. Y Yo sin me había darnos olvidado y cuentas, yo hace estoy más con de- esto todo el día. Hace más de un mes que yo no escucho clientes preguntándome, che, ¿cuánto está la banda? Y tampoco entro todos los días como entraba antes, en 6 meses por lo menos que estuvieron, Sí. a ver cuánto estaba, porque se abandonaron un montón de estrategias de carry, de la banda decían que era para poner un montón de restricciones, y al final cumplió su O cometido. sea que ustedes como economistas creen que esta estrategia de poner bandas para contener de alguna manera psicológicamente en la cabeza de los argentinos el tipo de cambio funcionó. Funcionó totalmente. Sí. Son transiciones, se vieron en casos como Polonia, Chile, Colombia, se han usado mucho en periodos cortos. Usualmente no se usa en el largo plazo porque vos lo que querés buscar es anclar una expectativa. Cuando esa expectativa se cumple y se empieza a confiar en el número, ya podés empezar a usar más flujo, stock, que termina siendo más real, ¿no? Representa algo más real de las variables y no tanto algo que querés lograr en un momento. Bien. Si no se hubiese estado las bandas en octubre, andás a ver. No, ¿Dónde yo está- creo dónde que las termina el bandas dólar? funcionaron, no sé qué pensás vos, Marian, como información. Era un dato más que el analista tenía para poder predecir el tipo de cambio que flotaba. Sí, coincido con Nico lo de que es anclaje de expectativas. Exacto. Había que empezar a anclar expectativas porque, ¿qué nos dice nuestra historia? Que el dólar empieza a subir y se va. Y que siga la Si vos le inflación, pones un techo claro. y ahora demostrar que lo que pasó el año pasado, que ese techo se cumple, vos anclás en serio expectativas y como vos dijiste, la gente ya no habla de bandas. Es un esquema de transición que puede tardar unos años más porque a nosotros todo nos cuesta el doble en Argentina. Sí. Entonces quizá nosotros tengamos que convivir por ahí 4 añitos más con este esquema. En un momento, como vos decís, no estamos hablando de bandas y cuando nos querramos acordar, no hay más bandas. No, y Porque además está hay otro flotando el tema. dólar. Esto nos tiene que enseñar a los argentinos promedio, nosotros capaz que no somos el promedio porque estamos todo el día con datos, pero los que nos están escuchando, que se preguntan, bueno, ¿en qué invierto en aguinaldo o qué hago con tanto dinero en pesos? Piensen que si compraron dólares en enero, hoy, por más que haya subido y superado los 1.500, aumentó en el año 1,4. Y la inflación, recién mirábamos, andó una placa para atrás, 14 acumulado, 15. Sí, 14,7. O sea, ya están perdiendo 13 puntos contra la inflación en pesos. Si miramos la inflación de Estados Unidos de 4 o 4,3, no sé cuánto va a dar este mes, sigue siendo negativo respecto a la inflación en dólares. Y si nos ponemos a pensar lo que pasó en 2024 y en 2025, pasó lo mismo. O sea, ir al dólar hoy, salvo que los inviertas, no es negocio. Es sorprendente porque durante nuestra etapa como asesores fuimos viendo cada 6 meses que se decía, y el carry trade capaz que ya está terminando. Claro. Y desde 2023 que el que se mantuvo en pesos, Ganó. en instrumentos buenos, no vamos a ir al Ahora plazo después fijo vamos a porque ir ahí, te estás claro. sacrificando unos rendimientos ahí
Sí. al pedo, básicamente. Pero si vos elegías bien el instrumento en pesos, con tasa ganabas. Exactamente. Ganabas. Hacías carry trade positivo. Positivo. Aproximadamente todo lo que estuvo estos últimos 3 Bueno, años. yo lo sigo a ustedes, pero placa 7 pongo brecha cambiaria. Sí, que ahí es un tema clave la A ver. brecha, porque no es solamente la evolución del dólar, sino la brecha con lo que tuvimos que convivir. ¿Y por qué la gente está loca? Porque mira lo que fue esa brecha, La gente tuvimos está un loca. pico de 2.17. La gente se vuelve loca con el dólar, Claro. porque realmente fue una locura lo que pasó. Y de vuelta, ¿de dónde venimos para acordarnos dónde estamos y a dónde vamos? Es un poco eso. Hace solamente 2 años atrás, la brecha, la diferencia entre el dólar oficial y el dólar MEP o Blue o contado con liqui, voló al 217%, es insostenible. Ahora vos fijate, si tuviéramos que fragmentar este gráfico en 4 andariveles, tenés el primer andarivel, una ideología de izquierda, para ponerlo en términos absolutos. El andarivel del medio, de 2016 a 2020, ideología de derecha. Miren dónde está la brecha, en 0, porque no había cepo. De nuevo, ideología de izquierda, cepo. Otra vez la volatilidad y la brecha se va a 217. Volvemos a quitar el cepo, aunque sea parcial, pero lo quitaron todo lo que pudieron y se empieza a volver una brecha negativa casi a 0. Llegó a 0 y volvió a subir a 5. Sí, que fíjate que esas brechas generan distorsiones en la economía muy grande porque vos no puedes tomar decisiones y terminás subsidiando a sectores que quizás son competitivos porque importan al oficial. Exacto. O perjudicando a otros sectores que sus insumos pasan a estar más caros. Entonces, eso de meter tanta mano en la economía a través generando esta brecha y afectando la competitividad, se paga. Claro. En el largo plazo se paga. Afectás la competitividad y la productividad de la economía. Bueno, de hecho, el campo, a pesar de todos los problemas que tiene, es recontra súper optimista porque ellos siguen siendo competitivos con todas las cosas en contra. Imagínate si lo dejás, es como tenerlo en Mbappé atado de manos y pies y juega igual y mete goles. Eso sería el campo hoy. Sí. Ahora, ¿qué pasó con todos los sectores que con este tipo de brecha hicieron diferencia? Hoy están en la quiebra o están entrando a... Sí, también mucha corrupción, el tema de las iras y Bueno, eso te fue un dejo escándalo. importar al oficial, me das tanto. Entonces, es todo un negocio que les servía a esos gobiernos populistas que atrás de esas medidas proteccionistas también había causas de corrupción muy grandes. Creo Eran que era muy cazadores de ineficiente. zoológicos. Cazadores de zoológicos me encanta. Ahí No vos sé quién lo pensás- inventó, pero... Juli, vos pensás que ahí con el pico de 2.17 vos tenías el cepo para personas físicas también. Sí. Después se sacó el cepo, pero ahí vos estás castigando a la gente que se dolarice. Es decir, vos haces que la gente no se dolarice, que vos querés inyectarle pesos a la gente cuando no tenés demanda de pesos. Claro. Entonces vos no solamente generás que haya un canje enorme, una brecha enorme y que la gente quiera ir al dólar y no pueda acceder, sino que después tenés inflación, porque son pesos que la gente Claro. no quiere tener en el bolsillo y se pasa de una mano a la Sí, otra. de alguna manera los estás obligando a ahorrar en una moneda que no quieren tener y a la fuerza generas esto. Sí. Porque no le das libertad para elegir. Totalmente, y un dato no menor, y me remonto a la anterior diapositiva de los que se acuerdan, el día que anunciaron las bandas y que se quitaba una parte del cepo, todos pensaron que se iba a tender hacia arriba ¿Te el acordás? oficial. Me acuerdo perfecto. Y me acuerdo el dólar cuando- se va a 1.600, estaba en 1.400, 1.300. Claro, estaba en 1.300 y algo los financieros, 1.200 aproximadamente el oficial, y tendió al oficial al otro día en el mismo momento. Claro. Y todos se habían ido a dolarizar el día anterior, y ahí te das cuenta también que la brecha es importante, y a su vez, ¿a cuál tendió? Tendió al más bajo. Exacto, bueno, eso es un datazo. Fue un datazo que me había olvidado de que había Pero pasado ya. nosotros nos olvidamos de las cosas que van pasando, pero también está bien que lo marques porque a veces los pronósticos de algunas consultoras te marcan el peor escenario sin tener en cuenta que puede venir uno incluso optimista o mejor. Y entonces el que toma decisiones en una pyme se basa en el consultor que está pagando o el informe que está pagando y puede estar equivocado. O sea, no lo hace necesariamente a propósito, pero por ahí su visión de la economía o de la macroeconomía está errada porque está acostumbrado o tiene el sesgo de lo que pasó antes y no está mirando las variables actuales, Claro. ¿no? Bueno, próxima placa es actividad económica. Este gráfico ya lo han visto hasta el hartazgo. Sí. Ya les dije que si ustedes descargan la serie histórica del EMAE en el INDEC y le piden a la inteligencia artificial o al Excel que lo dibuje, va a ser el mapa. O sea, siempre el dibujo va a ser el mismo. ¿Y ahí qué tenemos que decir? Incluso si le piden desestacionalizado también se puede hacer porque cuando uno mire la actividad tiene que sacar los factores que son estacionales. Es decir, por ejemplo, el agro liquida Claro. por lo general el primer semestre del año. La construcción en el verano estaba más parada. Sí. Entonces vos primero sacás esos factores que son shocks propios a la actividad y después ves los shocks reales. Fíjate que, por ejemplo, con Alberto Fernández tuviste el pico de la pandemia. Exacto. Se cerró todo, no tuviste actividad.
ahora estamos en récord máximo de actividad, es decir, del estimador de la actividad económica, estamos en máximos desestacionalizado. Desde la salida de la convertibilidad o antes incluso. O antes incluso, sí. Sí. Ahora vamos a ver por sector, pero salió incluso el dato de marzo. Sí, el último dato. Que no, de abril. no fue el de No. marzo fue excelente, el de abril no fue tan bueno, pero así todo sigue creciendo. Pero menos 1,5 tampoco fue tendencia ciclo. tan malo. Perfecto. Así que, sí. Bien, próxima placa y ahí sí tenemos por sectores, ¿no? Sí, igual si no iríamos, si nos va a hacer un poco más largo, a la 12 de mercado de trabajo. Perfecto. Porque esto ya estuvimos hablando de lo sectorial. Mercado de trabajo me encanta. A ver. Y acá de mercado de trabajo que vemos, bueno... Mirá la caída en Alberto Fernández a pesar de que colocaron personas en el Estado. Eso todo te iba a lo decir, pudieron. si uno mira, que no lo tenemos por eso, el crecimiento del empleo del sector público y del sector privado, Sí. en los últimos 20 años en Argentina, lo único que crece es el sector público, el sector Claro. privado no crece. Claro. Fíjate en los gobiernos populistas, que llenamos de gente al sector público, baja la desocupación, pero en realidad vos le estás absorbiendo con Sí. un costo altísimo que pagamos todos, Sí. con el gasto público, Exacto. y después de Alberto Fernández, Pará, esa suba, Macri se va del gobierno, deja un nivel de empleo que está más arriba del de hoy, pero sigue siendo una caída. Cuando lo agarra Fernández, ¿por qué sube tanto? Coloca gente en el sector público. No, Y- esta es la tasa de desocupación. al revés, claro. es desocupación. Entonces ahí vos tenés el pico con Fernández porque tuviste... Ah, empieza la ok. actividad. esto baja la no es generación de desocupación empleo. porque Claro. entran al sector público. Exacto. Por eso baja en Está esos bien. periodos. Bueno, es lo mismo. Es como si invirtiéramos la ecuación. O sea, en este caso sube rápidamente en el mercado de trabajo o se deshace de la tasa de desocupación porque toda la gente que buscaba trabajo la mete en el sector público. ¿Por qué cae? ¿Eso es la pandemia? Eso ya es el post pandemia cuando se empieza a abrir la actividad, ya la gente empieza a encontrar empleo. Bien. Pero fíjate lo que yo me llevo de esto también relacionándolo a la finanza, ¿no? Es el gráfico de estilo serrucho, Sí. donde ningún gobierno todavía pudo establecer una tasa de desocupación que en promedio en Estados Unidos se busca, tienen un objetivo, una Sí. meta junto con la inflación, entonces vos jugás entre esos dos objetivos y a vos te permite tener previsibilidad sobre cuánto de ingreso te va a generar para el sistema previsional. Claro. Porque después esos son trabajadores ocupados, asalariados formales, que te van a aportar para los nuevos jubilados. Es fundamental, Es fundamental. claro, por eso la Reserva Federal tiende a mirar dos datos fundamentales. El primero es la inflación, porque es a lo que se dedica, tiene que responder por lo que vale la moneda. Pero el otro dato importantísimo para tomar una decisión sobre las tasas es el mercado de empleo. Y hasta ahora, siempre, en los últimos 3 años, siempre se dijo que Estados Unidos, o la economía de Estados Unidos, iba a entrar en recesión. Todavía estamos esperando. Seguimos Hace esperando. 3 años Sí. que estamos esperando la Oye, recesión. muy buen dato de empleo en Esta Estados semana, Unidos, sí. exacto. Y también va en contra de la tesis de la inteligencia artificial comiéndose gran parte de los empleos mundiales. Es verdad Otro indicador de si hablábamos de una burbuja internacional o no, el empleo en Estados Unidos creció, es decir, hay menos desempleo, y lo cual a mí me deja tranquilo porque se ve que por lo menos la IA no dejó sin trabajo a tantas personas como se pensaba. Juli, te tiene un dato del mercado Dale. de trabajo en la provincia de Buenos Aires. Hace unos años, antes de lo de algunos recortes por ahí, si la provincia de Buenos Aires en cantidad de empleados hubiera sido una empresa, estaría séptima en el mundo. Séptima en el mundo, ¿en qué En sentido? cantidad de empleados. Se- Por la cantidad de empleados estatales que tiene la provincia ¿Me de Buenos crees Aires. ese dato? Obvio que, ¿cómo no te voy a creer? Por supuesto que te lo creo. Ahora, Solo en la por debajo provincia- de Accenture, que tiene unos 700 y pico mil de empleados, y por encima de Volkswagen ¿Qué? Group, el mundo. ¿Escucharon ese dato? Volvelo a decir, por favor. La Esto provincia es de para Buenos Aires- cortar, Juan, es para cortar. Dale. La provincia de Buenos Aires hace unos años, Sí. en cantidad de empleados, si hacíamos un ranking y fuera una empresa, sería la séptima en el mundo. Por encima de Volkswagen y por debajo de Accenture. A nivel global. A nivel global. En el mundo. Está Walmart primero con más de 2 palos de empleados, pero tiene 3 veces más que la provincia de Buenos Aires. Bueno, pero cuando perdieron nación y se fueron a provincia, se llevaron a todos y había que meterlos como sea en provincia. O sea que donde vos vas hay un empleado público. No importa en qué ciudad estés escuchando este programa, si sos provincia de Buenos Aires, hay empleados públicos del otro lado. Con los últimos recortes perdió el top 10, quedó cerca de los 600, pero está ahí peleando el 10º lugar. Ahora, la pregunta es, de toda la Argentina, la provincia de Buenos Aires es la que más empleados públicos tiene, Sí, entonces. sí. Lejos de Formosa, que Lejos se de lo critica todas. Ifrán, lejos de todos. Sí, sí. Por volumen, por densidad de población. Y en por porcentaje tamaño. también. Sí, sí. Chicos, ya está, out. Nos vamos, con este dato cerramos el fin de semana, porque es terrible, es terrible. Ahora, yo creo que si Axel Kicillof se va a presentar como candidato a presidente, tienen que tener en cuenta este dato, porque es todos los impuestos que están pagando los bonaerenses, bueno, ustedes,
Viene en La Plata. 100%. Ni me digas. Sí, lo sufrimos al gobernador. Yo pagué mucho tiempo, ahora ya no vivo más en Mar del Plata, vivo acá, así que bueno, estoy zafando por ahora. Pero ustedes que están en La Plata la van a tener que aguantar Sí, sí. hasta que cambie el gobierno. Próxima placa, riesgo país, seguimos con riesgo país. Sí, Sí. pasemos, A ver. o si no, ir al de compras de Banco Central, el 16, y ya Vamos con la contamos 16, el caso a Perú y ver. pasamos afuera. Dale. Banco Central, compras Ese, sí, de ese, reserva. ese es el de Banco Central, es decir, Werni lo presentó en una presentación con inversores. Sí. Entonces, esto también muestra las compras acumuladas de divisas. Fíjate cómo el récord de Milei, es decir, con respecto en días hábiles, con respecto a lo que me decía Sebastián, con respecto al resto de los gobiernos, Sí. entonces días consecutivos de compra y también el acumulado. El FMI le había dicho a Argentina, mira, yo con que compres 10.000 millones de dólares este año, ¿estás bien? Sí. Y ya viene rompiendo ese récord, ya viene a 11.000. en los 11.600 creo, Exactamente, sí. en los primeros 6 meses del año. Entonces es un muy buen dato. Y después lo que más relevancia tiene, que nosotros veníamos hablando de reservas brutas, son las reservas netas. Es lo más líquido. Vos al Banco Central le sacás lo que le debe a China del swap de China, repos Claro. con otros organismos internacionales, y hoy estamos en 11.000 millones de dólares Claro. neto. Es decir, poder de fuego del Banco Central. Si el año que viene, por ejemplo, rolea toda la deuda de este año, el año que viene, que va a haber volatilidad por el resultado seguramente Sí. binario de las elecciones, puede salir con mayor tranquilidad y poder de fuego vender si es que tenemos volatilidad en el esquema de bandas actual. O sea, tiene con qué defenderse. Exactamente. Ahora, ¿ustedes qué piensan de esta proyección que hace el ministro de Economía cuando dice va a ser el primer año impar electoral en 2027 en el que no vamos a tener tanta volatilidad como años anteriores? Ojalá, me encantaría que sea así. Yo creo que este año va a ser tranquilo, que no va a haber volatilidad. Y fíjate ahí, arranca en -10. Sí, Sí, un Y montón. de -10 lo llevamos a +11 en reservas netas. Es un Sí. montón para tan poco tiempo. es verdad eso. La destrucción de reservas que hubo en los últimos años en Argentina fue gigante. Por eso está bueno ver un poco de para dónde atrás, venís, de dónde claro. estamos viniendo. Y a veces uno exige demasiado, pero pasó poco tiempo. No, y además hay mucha gente que está enojada con el gobierno por distintas razones y yo lo entiendo. Ahora, los datos son los datos y esto te está mostrando una mejora. Te guste o no te guste la ideología o la posición del gobierno, esto te mejora tu condición y tu calidad de vida. Sí. Y trajimos un ejemplo de lo que pasó en Perú, que decimos, bueno, que A es en la ver. placa siguiente. Es decir, si proyectamos La esto, 17. ¿no? Un caso exitoso. A ver, esto es Perú. ¿Querés contarlo, Toto? Lo de Sí, Perú? bueno, Haceme zoom en el gráfico, así nos concentramos en lo que va a explicar. Este fue el caso de Perú de los 90, cuando nosotros Sí. estamos con la convertibilidad. Perú quería salir con un sistema de flotación de bandas y de acumulación de reservas similar al que nosotros estamos haciendo ahora. Es decir, para mí, si le preguntás al ministro o al gobierno, también lo tomaron y lo usan para muchos de sus ejemplos. E incluso tienen mucha comunicación con los encargados en ese momento de llevar a cabo el plan de estabilización. Claro. Y fíjate, lo que esto te muestra que se fue haciendo por 4 etapas y tardaron 30 años en estabilizar al país. Fíjate que... 30 años, 30 claro. años. Y ahí lo divide por fases. Ahí te dice, che, entre el 90 y el 2010 vos tenés repatriación de activos, es decir, la gente empezó a comprar más moneda Claro, local, sí. tuviste privatizaciones que te ayudaron a acumular reservas. Sí. Tuviste una etapa 3 del 98 al 2001 que no fue muy buena. Fíjate en el gráfico de la izquierda Sí. cómo tuviste menos exportaciones. Sí. Y recién del 2002 al 2010 fue el boom donde te crecieron las reservas netas, el mercado te creyó y realmente no se te fue a correr a dolarizar y empezó a comprar el peso y la moneda local. Fíjate Y cómo la exportación de minería fue lo Sí. que les dio el auge del ingreso de divisas. Te iba a decir, nosotros tenemos vaca muerta, que va a ser Claro, mucho más que lo sí. que le generó minería en Perú. Es verdad eso. Además- Ahora, esta semana conocimos finalmente el recuento de votos y Keiko Fujimori gana. Tuvieron casi un mes dando vueltas porque no sabían quién iba a ser el presidente. El sol peruano no se movió. No. O sea que tiene que ver con esto. Pasaron 30 años, claro, fíjate. Después de 30 años tienen una estabilidad que es envidiada en toda la región. ¿Por qué? Porque como dijo Toto, que no es Caputo sino él, Tomás, lo que explica es perfecto. O sea, durante 30 años se ocuparon de sembrar y establecer las bases o los cimientos, no solamente del Banco Central que es independiente, sino que la parte institucional económica no se toca con la política. Pueden tener un conflicto institucional político de envergadura, pero no pasa nada con la economía. Incluso Algo ahí, similar está pasando con Brasil también. Sí. Sí. Donde tenemos un año electoral en octubre, aproximadamente se elige el presidente, y no tenemos, por lo menos en los activos financieros de Brasil, tanta volatilidad como sí puede pasar en el mercado argentino, que hasta los activos más conservadores, que podrían ser bonos o obligaciones negociables, que son bonos de empresas, se mueven muchísimo, muchísimo. Pasan de tener rendimientos del 6% al 9%. Entonces, esto es lo que atinábamos al principio del programa. O sea, a eso hay que llegar. Hay que llegar a eso.
Tenemos que llegar a eso. Tenemos que ser un país estable, que más allá de que se peleen dos contrincantes políticos, nada más se mueva. Que sea un debate político y nada más.